Pues buenas tardes, queridos alumnos, es un placer poder dar la clase hoy con ustedes. El tema de hoy es la Biblia, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es un libro muy especial. Si habéis leído el tema, veréis que vamos a ver a lo largo de esta clase, vamos a ver argumentos para poder defender que la Biblia es realmente palabra de Dios. Porque hay mucha gente por ahí que dice, bueno, eso lo han escrito los hombres, eso está manipulado, pero en esta clase vamos a poder ver razones evidentes para creer que la Biblia es un libro inspirado por Dios y es palabra de Dios. Bueno, pues como todos sabemos, la Biblia no es un solo libro, es un conjunto de libros de 66 libros. Se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estamos en la página 39, ¿vale? Por si queréis seguirme. Ha sido escrita por más de 40 autores distintos, en tiempos comprendidos de diferentes épocas. El último libro, que es el Apocalipsis, se escribió en el 98 después de la muerte de Cristo, o sea que es un libro realmente muy reciente, o sea, 100 años realmente desde que ocurrió los hechos es muy poco tiempo. Luego la Biblia es muy fidedigna, ya veremos que hay muchos manuscritos, muchos textos que se han encontrado y que han sido comparados y veremos que eso son evidencias para ver que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Los autores bíblicos eran, como he dicho, de distintas épocas y la Biblia se escribió en unos 1500, entre 1500 y 1600 años. En todo ese periodo se escribió la Biblia entera. Vemos que Dios eligió a hombres de distintos niveles sociales, clases sociales, como por ejemplo Moisés, que fue un príncipe de Egipto, Josué un soldado, pastores, reyes, profetas, gente que trabajaba en el gobierno, médicos, en fin. Dios eligió, para que veáis que Dios no escoge realmente a la creen de la creen, Él escoge a personas fieles, Él ve su corazón y los escoge para inspirarlo. Él realmente, Dios inspiró a estos hombres de Dios para que escribieran su palabra, su mensaje. Se escribió en 3 continentes distintos, como veis aquí, Asia, África y Europa, y en 3 lenguas distintas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, que es como hoy en día el inglés, que es el idioma universal. Pues en el tiempo del Nuevo Testamento, de los apóstoles, el griego era, digamos, el idioma universal. Aunque vemos que eran distintas personas de clases sociales, con tanta diferencia, porque desde Moisés hasta Juan, el apóstol que escribe Apocalipsis, han pasado 1500 años, o sea, imaginaros la diferencia a la hora de cultura, de clase social y de todo. Sin embargo, Dios, para que veáis que la Biblia es inspirada por Dios, es un libro continuo, a pesar de que sea escrito por diferentes personas y en un periodo de tiempo tan largo, vemos que la Biblia es un libro continuado, coherente, no hay contradicciones. Luego eso revela, eso es un punto para argumentar a la gente de que realmente es un todo, que lo que demuestra que es el único autor de toda la Biblia es Dios mismo inspirando a estos hombres, ¿no? A través del Espíritu Santo. Si no fuera de Dios, si pudiéramos decir a la gente, como la gente dice, no, es que la Biblia está manipulada y demás, habría contradicciones. Si realmente lo hubieran escrito personas en 1500 años, porque si es un libro que se hubiera escrito, imaginaros, en un año, se puede poner la gente de acuerdo, a lo mejor en cosas, ¿no? Pero a lo largo de 1500 años, que no haya ni una sola contradicción y que todo el mensaje sea único, porque el mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es cristocéntrico, es el Mesías. Es que no hay otro mensaje en la Biblia. Luego, esto demuestra, no puede haber sido algo de hombre. O sea, y aquí se ve claramente que es algo inspirado por nuestro amado Señor. ¿Qué más podemos decir aquí? Es realmente, antes de que la Biblia se pudiera hacer las copias por imprenta, pues durante muchísimos años se ha hecho escrito a mano, copia. Ahora después veremos que eso también es una evidencia de que aquí no hay mentiras ni truco, ¿no? Antes de que existiera la imprenta, todo era copiado a mano, ¿no? De una forma súper cuidadosa, súper con mucha reverencia, o sea, que no lo copiaban cualquiera, había unas personas dedicadas exclusivamente a la copia de la ley y del libro de la ley.
Luego vemos que hay muchísimos manuscritos, aquí veis en esta misma página 39 la cantidad de manuscritos y de fracciones y porciones de los libros de la Biblia que hay. Veis ahí que hay miles y miles de fragmentos. Eso nos demuestra que realmente se pueden comparar todos esos textos, porque imaginaros, de un trozo, por ejemplo, de Isaías, hay a lo mejor, yo qué sé, 20.000 copias, imaginaros, ¿no? Comparan todas esas copias y pueden realmente llegar a ver que realmente, cuál es el original de ese trozo, de ese texto de Isaías. ¿Por qué? Porque ahí ven realmente, después veremos unos ejemplos para ver que no hay errores. Eso demuestra, al haber tanto material, eso respalda que la Biblia es inspirada por Dios. Y es un libro especial. De hecho, es el libro que más se ha traducido. En la página siguiente nos dice que se ha traducido a más de 2.300 idiomas. Es el libro más valioso, incluso hasta para los que no creen, para los eruditos, aunque no crean en el Señor, ven que es un libro realmente increíble, porque es que es el libro más antiguo que existe y que más copias antiguas tenemos de la Biblia. Luego, esto también demuestra que es un libro muy especial, aunque sea para los no creyentes. En esta página 40 vemos la comparación de los manuscritos del Nuevo Testamento con otros escritos antiguos. Como he dicho antes, el Nuevo Testamento es único entre los escritos de la antigüedad por el gran número de manuscritos que tenemos, ¿no? Que han llegado a nuestro tiempo. La diferencia entre el tiempo en que se escribieron y los manuscritos que poseemos hoy en día son 50 años nada más. Eso es muy poco. Imaginaros que yo escribo hoy un libro, ¿vale? Y ahora pasan 50 años y en esos 50 años se han hecho algunas copias. O sea, dentro de 50 años encuentran una de las copias, ¿entendemos? Solamente hay una diferencia de 50 años. En 50 años eso es muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo para que alguien haya manipulado, para que haya erratas, para que haya errores. En 1000 años, obviamente, pues ahí sí puede haber gente que entre y que meta de su, digamos, algo que no es de Dios. Sin embargo, lo que quería, la comparación con otros textos antiguos, por ejemplo, de otros filósofos como Aristóteles, Sócrates, historiadores, hay textos muchísimo menos antiguos que los que nosotros tenemos de la Biblia, y sin embargo nadie dice que eso no lo haya escrito Aristóteles, que nadie pone en tela de juicio de que eso lo haya escrito Sócrates, y son realmente muchos más modernos. Desde que lo escribió Aristóteles, aquí dice por ejemplo un ejemplo, desde que Aristóteles escribió cualquier comentario hasta que la copia que hemos encontrado han pasado más de 1400 años. Luego, y la gente, eso nadie, toda la filosofía, todos los que estudian filosofía, nadie dice que eso no puede ser, que eso es mentira. Sin embargo, la Biblia, por ser un libro con contenido religioso, por eso realmente hay tanta traba de querer hacer y entender a la gente de que eso no es algo de hombres, ¿no? O sea, hay muchas pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios. Se han imprimido más de 4.000 millones de Biblias. ¿Sabéis lo que es eso? Y porciones de ellas. Eso es una pasada. Es el libro más traducido que más veces se ha hecho copias, ¿no? Es impresionante. A lo largo de la historia, el hombre, emperadores, reyes, mucha gente ha intentado hacer que desaparezca la Biblia. Muchas veces la misma Iglesia Católica en un tiempo quemaron todas las Biblias que había que no fueran en latín, porque los católicos no querían que solamente las Biblias estuvieran en latín. ¿Por qué? Porque el latín solamente era un lenguaje para unos cuantos. En el momento que algunos empezaron a traducir la Biblia a idiomas del pueblo, la gente ya podía ver la diferencia de la Biblia con lo que la Iglesia Católica predicaba, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, mucha gente ha intentado destruir la Biblia, pero maravillosamente y de una forma increíble, a pesar de que se han quemado y se han destruido muchas copias, Dios, el dueño y el soberano de todo, ha hecho que se puedan guardar muchos manuscritos, muchos textos para que nosotros hoy pudiéramos tener esta Biblia completa para que podamos descubrir el corazón de Dios, que no solamente lo descubrimos orando y buscando su rostro, sino a través de la palabra. Es como más podemos conocer al Señor leyendo la palabra. Así que es maravilloso saber que Dios ha guardado y ha protegido la Biblia para nosotros. Ahora vamos a hablar del Antiguo Testamento, que está en la página 41.
Consta de 39 libros. Hemos dicho antes que la Biblia eran 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 creo que son los del Nuevo Testamento. Se escribieron en hebreo y en arameo solamente, ¿eh? Solamente el Nuevo Testamento fue el que se escribió en griego. Y bueno, el tema principal del Antiguo Testamento es Cristo, el mensaje de redención para la humanidad. Profecía, todo es las profecías sobre el Mesías, el Redentor que vendría para salvarnos, ¿no? Maravilloso. Y después ya en el Nuevo Testamento es el nacimiento del Mesías y las instrucciones de cómo debemos andar como cristianos. Aquí veis abajo en el cuadro, veis, pues esto realmente lo bueno sería es que lo aprendierais de memoria, ¿no? Para saber a la hora de buscar el libro que más o menos supierais. Yo me lo he tenido que aprender montones de veces de memoria. De memoria me sé el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, aunque me lo he aprendido montones de veces de memoria, siempre se olvida. Pero sí sé más o menos detrás de qué libro más o menos va. O sea, que es importante que sepáis dónde están los profetas menores, mayores, el Pentateuco, que son los 5 primeros de la ley, que os hagáis, os familiaricéis con los libros. Si veis los 5 primeros, aquí está, digamos, esto es un desglose de los 39 libros del Antiguo Testamento. Los 5 primeros son los libros de la ley, que son la ley al pueblo judío, la ley judía. Los históricos son los siguientes, aquí explican la historia del pueblo de Israel, desde el principio hasta la salida de Egipto, hasta que llegan a la tierra prometida y demás. Después están los libros poéticos y de sabiduría, están los profetas mayores y los profetas menores. ¿Qué podemos decir? ¿Qué diferencia hay entre profetas mayores y profetas menores? Hay quien piensa que profetas mayores, por lógica, piensa que son más importantes, pero realmente eso no lo es, ¿vale? Los profetas mayores son mayores porque los libros son más extensos, ¿vale? No tiene nada que ver, o sea, los profetas, los hombres de Dios son tanto el que tiene una sola página, como Judas me parece una sola página, como el que tiene Isaías, que es el más largo de todos, son igual de importantes porque es palabra de Dios inspirada por Dios mismo. El mayor es porque es libros más largos, con más capítulos. Pues esto la semana que viene, si queréis aprenderoslo y Pablo lo quiere preguntar, o sea, a dedo a lo mejor quien quiera, digamos, decirlo, pues sería muy bueno que lo aprendierais, ¿vale? Por lo menos saber más o menos por dónde andan, ¿no? Vamos a la página siguiente, que está en la 42, y nos vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, lo hemos vuelto a repetir, y dice que los cuales se escribieron originalmente en griego, como he dicho antes, hace unos 2000 años, por unos 10 autores distintos. El Antiguo Testamento lo han hecho 30 autores diferentes y el Nuevo Testamento por 10 autores distintos. El último fue Apocalipsis, que se escribió, como he dicho antes, tan solo 98, 100 años después de que muriera Cristo. O sea, eso es impresionante, la verdad. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron después del nacimiento del Mesías y narra, pues digamos, la redención que Cristo tenía para el pueblo tan rebelde judío que no quiso seguir a Dios, y bueno, la solución que Dios da al hombre y al pueblo judío para poder tener esa reconciliación con él mismo. Y después vemos también cómo Dios, esa reconciliación, o sea, este mensaje, los apóstoles, a través de la predicación de los apóstoles, pues esa redención llega también al pueblo, a los distintos pueblos que no son judíos también. Así por eso, gracias a los apóstoles, que nosotros estamos aquí, que hemos podido recibir también esta redención y este mensaje que también es para nosotros, aunque no seamos judíos, o sea, somos también pueblo de Dios. Y aquí vemos en el cuadro de abajo, pues también el desglosado, pues los libros, los 27 libros. Los primeros libros son los 4 evangelios, que narran pues el nacimiento de Jesús y su vida en la tierra y cómo él predicó el mensaje del reino a la gente. Después están las cartas paulinas, que son cartas pues a distintas iglesias, porque Pablo iba viajando e iba abriendo iglesias, entonces sus cartas son pues cartas de amor, cartas de exhortación, cartas de enseñanza, en fin, de consuelo para todas estas iglesias, porque la mitad de ellas, bueno, más de la mitad las escribió desde la cárcel. Y las de la cárcel son las mejores cartas que hay, por lo menos yo me maravillo de ver cómo
estando en la cárcel, pasando tribulaciones tan enormes, cómo él podía dar esos mensajes tan increíbles de consuelo y de amor, cómo sentía, cómo Dios lo usaba, cómo estaba con él. Es impresionante, la verdad, la vida de Pablo. Y muchos, porque casi todos murieron mártires, de los apóstoles, todos murieron, menos Juan, que creo que en la isla de Patmos, que es donde escribió Apocalipsis, murió creo que de viejo. Los demás murieron todos mártires, creo. Después están las cartas generales, los libros históricos, como es Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de la iglesia, de los primeros cristianos, de cómo se formó la iglesia y cómo caminaban los primeros cristianos. Y después están los proféticos de revelación, que es el libro de Apocalipsis, que está también escrito por Juan, el apóstol Juan. Estupendo. Pues sobre todo yo os animo más que os aprendáis de memoria el Nuevo Testamento, porque realmente es el que más solemos usar, y que por lo menos sepa los 4 evangelios. En fin, son muy fáciles de aprender porque además nos suenan mucho más los libros. En el Antiguo Testamento te lían mucho más, yo me lío mucho más con los profetas y demás, pero bueno, es importante que lo sepamos, ¿vale? Por lo menos ahora hay muchas Biblias que tienen el simbolito de los libros y es muy fácil de cogerlo, ¿no? Pero está bien que podamos usarlo nosotros sin tener que mirar, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que dije antes, los argumentos para poder argumentar a la gente y convencer de que la Biblia es un libro de Dios y no es un libro escrito por hombre y que es un libro especial. Hay aquí un versículo el 2 de Timoteo 3, 14, 17, donde aquí nos muestra que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Podéis poner, si queréis apuntar, redarguir es convencer y argumentar, ¿vale? Por si la palabra redarguir realmente no sabéis lo que significa. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente provechoso para toda buena obra. Fijaros que aquí nos dice una parte de la escritura es inspirada por Dios. Aquí dice toda la Biblia, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que aquí no cabe otra cosa. Si dice toda la escritura, esto lo digo no para los no creyentes, sino para los mismos creyentes. Yo conozco personas que creen en Dios, pero hay partes de la Biblia donde dice, uy, esto es imposible que sea de Dios. Esto tiene que ser, esto ya es parte del hombre, ¿no? Cuando Dios a lo mejor te dice claramente, ama a tu enemigo, pues hay gente que dice eso es imposible, o pon la otra mejilla, pero eso ¿cómo lo va a querer Dios? Dios ¿cómo va a querer que te peguen una torta y tú encima te aguantes, ¿no? ¿Entendemos? Entonces hay cristianos, a lo mejor no evangélicos, que también los puede haber porque yo los conozco, que cogen la Biblia con hacen su propia Biblia, ¿me entendéis? O sea, cogen lo que creen que es de Dios y lo que no les conviene a ellos, pues lo quitan. ¿Entendemos? Cosas a lo mejor donde Dios te está pidiendo, te está demandando cosas fuertes, cosas de mucho sacrificio, eso no les interesa. Entonces eso no viene de Dios. Y no, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que aunque nos parezca duro a veces el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que parece que es un Dios duro, porque mata a los pueblos realmente que no eran de él. Pero no por nada, sino porque estaban tan degenerados que él de alguna manera tenía que quitarlos de en medio, pero no porque no amara a esos pueblos. Dios siempre ha dado oportunidades para que le crean, ha mandado a profetas, mataban a sus profetas, ha hecho milagros y el mismo pueblo de Dios, aun viendo milagros, después otra vez se rebelaban. Si conocéis la historia de Éxodo, impresionante como el pueblo, después de sacarlos de Egipto, cómo siguen rebelándose con Dios, aun viendo tantas cosas y tantas maravillas con él. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Nos convenga o no nos convenga, todo lo que viene de Dios es bueno para nuestras vidas. Vamos a ver. Y yo de aquí me bajo a la parte de abajo, que dice que Dios usó a los santos hombres escogidos. Dice aquí, respetando en todo momento su libertad y su personalidad. Es decir, cuando decimos que Dios inspiró a estos hombres para escribir la escritura, aquí no estamos diciendo que es que Dios, como los medium, de pronto pierden el norte y ahora Dios empieza a hablar y ellos empezaban a escribir. Para nada. Ellos estaban en todas sus plenas capacidades, con todo su entendimiento, a pesar de la diferencia de etapas, cada uno se expresaban. De hecho, Pedro era un simple pescador,
tendría otra forma de expresarse que a lo mejor Pablo, que era un erudito en la palabra, en la ley judía. Sin embargo, Dios los usó a todos y Dios dejaba que ellos escribieran con su, digamos, su toque personal, lo ponían en lo que escribían, pero era inspirado por Dios. Dios les decía el mensaje que tenían que escribir, ¿vale? O sea que no podían inventarse nada. Lo que el Espíritu les decía, eso escribían ellos, pero con su forma de ser y con su forma, digamos, con su propia personalidad. Así que eso es también la variedad bonita de ver a la hora de escuchar y de leer la palabra. Muy bien. Vamos a la página 44 y vemos que Jesucristo mismo apoya lo escrito como palabra de Dios. Él hace alusión a muchos textos del Antiguo Testamento como palabra de Dios. En el mismo desierto, cuando fue tentado por Satanás, él mismo dice, escrito está. No solo de pan vive el hombre, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, ¿vale? O sea que él mismo hace alusión a la palabra como que es palabra de Dios. Y las escrituras ayudan a aquellos que la viven. Obviamente la Biblia es un libro, como hemos visto antes en segunda de Timoteo, nos enseñan, nos convencen, nos corrigen, nos consuelan, la palabra nos da fuerza, nos da instrucciones de cómo vivir el Evangelio, cómo vivir en estos tiempos tan difíciles. O sea, la Biblia es palabra viva y eficaz, escudriña nuestros corazones y nos ayuda a vivir. Sin la Biblia realmente necesitamos el Espíritu Santo, obviamente. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender la palabra. Por eso es necesario que reconozcamos a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él es el que nos revela la palabra. La Biblia es un libro que el que no tiene el Espíritu Santo, el que no cree en Dios, no, hay muchas cosas que no la entienden, que no las va a entender. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos va a dar. Aún así, hay muchas cosas, por ejemplo, el profeta Daniel escribió cosas inspiradas por Dios sin saber él mismo ni lo que era. Cuando escribió lo de la profecía del hombre que tenía los pies de bronce, una parte de oro, otra parte de plata, además, él dice, que está en la página anterior, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y Dios le respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que hay muchas cosas que hasta los mismos escritores cuando escribían esas cosas inspiradas por Dios, ni ellos mismos las entendían. Pero Dios nos ha dado de verdad maravillosamente el Espíritu Santo para que nos dé esa revelación. Hay muchos eruditos de la palabra, muchos estudiosos de la palabra que han llegado a través del Espíritu Santo y muchos comentarios. Yo no leo la Biblia sin mis comentarios al lado, ¿no? Porque hay muchos eruditos, Dios ha capacitado a gente que lleva años y años estudiando la palabra y le ha dado ese entendimiento para revelar y para darnos a nosotros a conocer muchas cosas que no entendemos. Así que la Biblia es un libro vivo y la necesitamos de verdad para vivir. Abajo dice, no creas solamente en Dios, cree también en Dios. Creer en Dios, cree mucha gente que está allá afuera, mucha gente que no se reúne con nosotros, cree en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Porque tú puedes creer en Dios, los mismos demonios, dice la palabra, los mismos demonios creen en Dios porque lo han visto, porque lo conocen, pero no le creen. ¿Entiendes? O sea, creer en Dios no te salva, creer en Dios no es suficiente, tienes que creer a Dios, creer todas las promesas que Él ha dado en su palabra. Por eso es tan importante que tengamos ese hábito de leer la palabra cada día, escudriñar la Escritura, porque hay promesas. Yo me maravillo de las tantas promesas que Dios nos ha dado en la Biblia y de verdad, para cada situación de tu vida, no hay una sola situación de tu vida donde no haya una promesa, donde no haya una palabra de aliento para tu vida. Por eso es tan importante que la conozcamos, que no seamos meros creyentes simplemente por asistir a un culto o creyentes, ay Dios mío, cuando viene el problema. No, vive una vida abundancia, enamórate del Señor. Yo me he llegado a enamorar de Dios leyendo la palabra y buscando su rostro, no hay forma. Yo he sido católica, muchas veces he contado en mi testimonio, yo desde pequeñita yo he sido católica, yo he hecho mi comunión, yo me confirmé con 14 años, yo cuando conocí a Juan Carlos yo iba a misa, yo era una persona que yo rezaba por las noches, yo tenía mis inquietudes de Dios, las tenía, o sea, yo creía en Dios, pero verdaderamente no tuve un encuentro, aun sabiendo que Cristo había muerto por mí,
porque me lo habían enseñado en el catecismo, en las clases de religión, todo lo que yo vivía. Yo sabía que Cristo había muerto por mí, pero no lo experimenté hasta que no tuve 20 y tantos años. Cuando vine a la iglesia, escuchamos a una persona hablar de Dios y fuimos a la iglesia, y Dios se reveló a mi vida un año después de haber venido a la iglesia. O sea, yo tuve un choque muy grande entre lo que era la iglesia católica y la iglesia evangélica. Eso de alzar la voz y orar en voz alta, alzar las manos, cantar en voz alta, a mí eso me chocaba, ¿no? Yo siempre he sido muy recatada, yo me arrodillaba, y para mí buscar al Señor era siempre así. Entonces para mí hubo muchos choques. Y eso todavía, el hecho de que me dije, Juan Carlos, por ejemplo, es que tienes que leer, es que tienes... Él al revés, él en vez de ayudarme lo hacía peor, ¿no? Pero Dios conocía mi corazón y Él sabía que yo quería conocerle y que yo en verdad le amaba, porque aunque yo era católica, yo realmente quería. Cuando rezaba con Él y hablaba con Él, yo hablaba de verdad como a Dios Padre, ¿no? Pero no entendí de corazón profundamente lo que Cristo hizo por mí. Y en mi casa, a solas, con una canción, de repente el Espíritu Santo me quebrantó. En ese momento me encontré literalmente de rodillas delante de la cruz, yo sola en casa, de rodillas delante de la cruz, y ahí comprendí quién era Dios, quién era yo y lo que Cristo había hecho por mí. Y a partir de ahí mi vida cambió de una manera impresionante, y a partir de ahí es donde yo me enamoré de Cristo. Ahí es donde yo me enamoré de Él. Y ya leyendo la palabra, es que era una cosa tras otra, viendo las maravillas de Dios, y el amor de Cristo es único. El amor de Cristo es incomparable, incomparable. Y eso hay que experimentarlo, de verdad. Podemos leer, podemos escuchar muchas cosas, pero el amor de Cristo hay que experimentarlo en tus propias carnes, en tu corazón, tienes que experimentarlo. Por eso os animo, buscar al Señor en la intimidad, y no dejéis la palabra de lado, de verdad. Canciones que os ayuden a orar, a entrar en la presencia del Señor, usar lo que queráis, pero ese ratito, buscar ese ratito para el Señor. Aquí, como veis, hay un montón de promesas, no las vamos a leer todas, me imagino que el que haya leído el tema pues las ha leído. Yo puedo decir que una de mis favoritas es la que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y sabéis quién es esa diestra? La diestra de Dios es Jesucristo. La diestra de Dios es Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre. Esa es la diestra que nos sostiene. Bendito sea su nombre. Hay promesas donde habla de que nos salva, de que perdona nuestros pecados, de que nos da libertad en Él, cubre todas nuestras necesidades, nos da paz, nos fortalece, nos libra de los problemas del enemigo, nos ayuda para vencer las batallas en esta vida, para librarnos de las cosas del enemigo, nos consuela. En fin, nuestros tiempos de alegría, de aflicción, la palabra está viva, de verdad. El que piense que la Biblia es un libro más cualquiera, no lo es. Todo esto está demostrando que la Biblia es un libro especial y no es un libro cualquiera. Ahora después, antes de terminar, quiero explicar una cosilla. En la página última, en la 48, el pasajero con billete de tercera clase. ¿La habéis leído? Es una historia, la verdad, que es muy interesante. Es un hombre que compra su billete, como no tenía mucho dinero, pues compra un billete de tercera clase, decir, más baratito, ¿no? Entonces va al barco, hace su crucero, su viaje en barco. Cuando llega al final del viaje, pues el capitán va saludándolos a todos: espero que haya tenido un buen viaje, que haya sido todo de vuestro agrado. Y la gente: sí, todo muy bien. Pero cuando llega este hombre, le hace la misma pregunta. Dice: ¿todo bien? ¿Ha estado todo a tu agrado, a su gusto? Y el hombre le dice: ha estado todo bien, pero he pasado mucha hambre. Y el hombre le dice: ay, pero ¿cómo? Nada de lo que había en el buffet le gustaba, mira que había variedad. Dice: no, pero es que yo no sabía que yo podía entrar en el buffet. Y dice: ¿cómo que no? El buffet es para todos. No, es que como yo nada más que tenía dinero para el billete más barato, pensé que el buffet no. Pero tú no has leído la letra pequeña donde dice que el buffet es para todo, da igual primera clase, o sea, da igual donde tú duermas, en el camerino más grande o en el camerino más chico, pero el buffet era para todo. Y entonces él se quedó que no vea. Y entonces hay aquí una moraleja de esta historia que me encanta, dice: muchas personas pasan por la vida
viviendo pobremente, sin conocer las preciosas promesas que Dios tiene para nuestra vida. Apropiémonos de ellas para vivir una vida plena y victoriosa. Hermano, el perdón es para todos, el gozo de la salvación es para todos, el consuelo es para todos, las fuerzas es para todos. Solo tienes que leer la palabra, solo tienes que escuchar a Dios, solo tienes que buscarlo. O sea que todas las bendiciones, Dios quiere bendecirnos a todos, no al pastor más que al que limpia, para nada. Dios quiere bendecir a todos por igual. Obviamente, el que se esfuerza más, pues va a haber más su bendición y va a haber más su progreso en el caminar cristiano. Pero la bendición es para todos, hermanos. No hagamos como este hombre de pensar que como yo a lo mejor limpio solamente, o como yo tengo muy poca voz, o porque yo soy menos inteligente, para nada. Dios es bueno para con todos y tiene bendiciones preciosas para todos. Dice aquí que un cristiano que no lee la Biblia diariamente y ora al Señor es como una persona que no come, se debilita y está enfermo espiritualmente. Obviamente, si tú le das alimento a la carne, va a crecer tú como persona, pero tu espíritu no va a crecer y entonces el Espíritu Santo no va a poder hacer presencia en ti, no va a poder obrar milagros, no va a poder ayudarte a crecer. O sea, es importante que alimentes tu cuerpo, pero que alimentes también al espíritu. Si una persona se propone leer cada día algo más de 3 capítulos, en un año creo que puede leer la Biblia entera. Pero en fin, Dios no te está pidiendo que en un año te leas la Biblia. Dios solo quiere que le busques, que leas una porción de la Escritura todos los días, no así a leyéndolo, sino empieza por un libro y lo terminas, empiezas por otro y lo continúas. Hay gente que es que lee, a ver qué me dice hoy Dios en la Biblia. Así puede que te hable una vez. Tan solamente una vez me ha hablado así a mí el Señor, en una depresión que tuve durante 4 meses, de una depresión postparto, y yo lloraba, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Y por qué? Y quise, ¿no? O el Espíritu, algo me hizo que yo abriera la Biblia, y me salió un salmo que me decía que alabara a Dios aún en la aflicción, ¿no? Y que aún, me decía estas palabras, ¿dónde está tu Dios? Como porque esos pensamientos venían a mi mente, y eso era el enemigo ponía en mi mente, ¿dónde está ahora tu Dios? Mira lo que estás pasando, ¿dónde está ahora tu Dios? Pues me vino ese salmo, fue increíble, ¿dónde está tu Dios? Todavía aún es tiempo de alabarte, ¿no? Yo no lo creía, no puede ser, abro otra vez y me sale otro salmo. Dije, y como el salmo se dividía en las 2 páginas, digo, pero es que a lo mejor es el que está aquí. Pues los 2 salmos decían lo mismo. ¿Dónde está tu Dios? Aún he de alabarte, a pesar de que tú ves mis lágrimas, aún he de alabarte. O sea, oración y sacrificios de alabanza en medio de la aflicción, buscar el rostro de Dios y me sorprendió. Pero para que Dios te hable, lee por un principio y termina un libro y así, ¿vale? A los que se vienen por primera vez, a los que se convierten, a los nuevos creyentes, es mejor empezar por el Nuevo Testamento, la vida de Cristo y la vida de los primeros cristianos, y conforme ya estás, digamos, más ducho, digamos, al Señor y demás, pues ya estudiar lo que es la historia del pueblo judío es muy interesante. Y ya lo último para acabar, esto lo he buscado de un comentario, lo busqué en su día cuando di este tema hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos saber entonces que lo que leemos hoy se corresponde con los escritos originales? Como he dicho antes, aquí juega un papel muy importante los escribas, personas que eran dedicadas en el Antiguo Testamento a copiar de una forma reverente las escrituras. Dios mandó a los reyes que escribieran el libro de la ley y lo guardaran. Y cada vez que venía un rey nuevo, él copiaba, le hacía a los levitas, a personas dedicadas a eso, a escribir una copia del libro de la ley, de lo que hasta entonces había de la Biblia. Luego, y después se guardaban. Después les mandó también el Señor a los levitas de guardar la ley y de enseñarla al pueblo. Luego, ese libro no estaba por ahí purulando de cualquier manera. Lo escribían personas dedicadas, muy consagradas al Señor, se guardaban en sitios muy especiales, todo para que nadie pudiera, digamos, manipular esos libros. Dice que más tarde, con el destierro de los judíos en Babilonia, que se dispersaron allí, Dios se crea un grupo de copistas o de escribas que se llamaban los soferim, nombre muy raro, pero bueno, eran escribas también, que durante muchos años produjeron muchas copias y copias y copias y copias de las escrituras. ¿Ok? Y por siglos ellos estuvieron haciendo, estos escribas, pues las copias de los libros de la Biblia. Y en la Edad Media
un grupo de escribas judías llamados masoretas eran los que empezaron a copiar de nuevo los textos que tenían y siguiendo las costumbres de los judíos. El manuscrito de masoreta más antiguo es el Códice de Leningrado, que esto a lo mejor pues no os vais a acordar, pero bueno, pero consta que data de los años 1008 y 1009 de nuestra era. Luego es bastante antiguo el texto de estos masoretas. ¿Qué pasó? Que a mediados del siglo XX hubo el descubrimiento más increíble que hemos tenido en unas cuevas del Mar Muerto, todos lo sabéis, se encontraron los manuscritos sí, aquí lo pone, los manuscritos del Mar Muerto, que son 220 manuscritos y fragmentos de la Biblia. Todos estos fragmentos, casi todos corresponden al libro de Isaías. Eruditos, como he dicho antes, personas dedicadas exclusivamente al estudio de la palabra, han ido comparando todos los textos y aunque había algunos errores, pero en el mensaje en sí no había ningún error. Podía haber algún error, digamos, en la redacción, a la hora de redactar esos papiros, ¿no? Esos textos. Pero lo que es el mensaje, todos coincidían en lo mismo. Luego eso es una muestra más de que la Biblia... y más por la de antigüedad que tienen esas copias, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? Pues que siguieron haciendo estas cosas, pero ya eran los mismos apóstoles los que fueron escribiendo. Lucas, como médico, escribió también Hechos de los Apóstoles, pues preguntando, haciendo como de periodismo y demás, escribieron pues los libros del Nuevo Testamento. ¿Y qué puedo decir más? De aquí quería yo saber. El emperador romano Diocleciano pues trató también de quemar todo lo que pudo y tal, pero Dios hizo que sobrevivieran muchos miles de fragmentos y manuscritos antiguos hasta nuestros días. Le damos las gracias a Dios. Y ahora pongo un ejemplo para que os ayude más, porque a mí me ayudó un montón a comprender esto. Dice, ¿cómo podemos saber lo que decía el texto original? Ponemos un ejemplo de un profesor y le dice a 100 alumnos que escriban los 100 que copien el mismo texto, el mismo, digamos, capítulo de un libro, ¿vale? Y que todos escriban el mismo capítulo. Cuando todos han escrito las 100 copias de ese mismo capítulo, podemos ver que muchos pueden haber cometido algunos errores, pero probablemente no iban a cometer el mismo error todos. ¿Entendemos? Eso demuestra, o sea que aunque haya error, aunque los que lo he escrito, las 100 copias, o sea, si el original se pierde, esas 100 copias se comparan y se ven realmente cómo realmente se puede conseguir el manuscrito original. Si obviamente todos coinciden, el cielo era azul y dos dicen que era verde, obviamente si todos coinciden en que era azul, es que era azul. O sea, por cosas de ese tipo es como pueden realmente llegar al texto original. Y así es como ha ocurrido a lo largo de la historia, los eruditos comparando textos. No comparando 100 textos, han comparado miles de textos. En miles de textos puede haber errores en la redacción, pero si el mensaje genuino es el mismo, llegamos realmente al texto original. Así que el que no quiera creer que la Biblia es palabra de Dios es porque no quiere. ¿Quién ha puesto en este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Como es un libro con connotaciones religiosas, el enemigo se ha tratado de meter en las mentes de la gente que eso no es de Dios, que eso es de los hombres. O sea, es el mismo espíritu diabólico el que quiere hacernos creer o hacer creer a la gente que no es un libro especial y que no es un libro que habla a Dios y no es un libro vivo. Él es el que realmente ha metido en las mentes de la gente que el libro está manipulado y demás. Pero si la gente supiera la de comparación, la de miles de textos y fragmentos que tenemos para comparar, nos daríamos cuenta de que la Biblia es cierta.